Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Actualmente soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1. El nombre del reto, la jurisprudencia. El nombre de mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Mi nombre, Virginia Martínez Ornelas, con matrícula 22006714, con fecha del 22 de febrero del 2024. De acuerdo con los casos que se exponen a continuación, responderé de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. En el caso número 1, la creación de la jurisprudencia se basó en el método de reiteración. La tesis mencionada, primera diagonal J, 102 diagonal 2011, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El criterio se apoya en la idea de que los requisitos de importancia y trascendencia para ejercer la facultad de atracción se cumplen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. En este contexto, se argumenta que la problemática planteada involucra el análisis e interpretación de varios preceptos constitucionales y legales. La justificación es que el ejercicio de la facultad de atracción en este escenario resultaría en la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. El razonamiento se apoya en el principio de la legalidad, argumentando que la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación para que las autoridades puedan entender claramente la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia. La argumentación destaca que la garantía de certeza se fundamenta en el principio de la legitimación democrática, enfatizando la importancia de proporcionar orientación clara para el cumplimiento de la ley. La tesis identificada como primera diagonal J, 102 diagonal 2011, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. La tesis no especifica directamente el método de integración utilizado, pero a partir de su contenido se puede inferir que se trata de un caso de reiteración. El término reiteración se refiere a la práctica de reiterar o reafirmar un criterio jurisprudencial existente. En este caso, la jurisprudencia se integra mediante la reiteración de criterios sobre la facultad de atracción y los requisitos para su ejercicio, especialmente cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. Por lo tanto, el método de integración utilizado parece ser la reiteración, donde la Suprema Corte reafirma y consolida un criterio jurisprudencial existente en reiteración con la facultad de atracción. En el caso número 2, la tesis primera diagonal J, 78 diagonal 2018 décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que contra el auto que ordena la citación de investigado a la audiencia inicial en el sistema de justicia penal acusatorio oral, es improcedente el juicio de amparo indirecto. La tesis surge como consecuencia de una contradicción de tesis y la interrupción de un criterio jurisprudencial anterior. La primera sala argumenta que la orden de citación al investigado o a la audiencia inicial con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer no transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Se basa en una interpretación de la legislación adjetiva penal, argumentando que la citación a la audiencia inicial no es un acto que afecta la libertad personal del investigado. Considera que es simplemente una comunicación del juez a petición del Ministerio Público para la realización de una audiencia en la que se formalizará la investigación y se formulará la imputación correspondiente. La sala destaca que la citación a la audiencia inicial no afecta directamente a la libertad personal del investigado, ya que este acto de comunicación por sí mismo no incide en la esfera jurídica del individuo, aunque reconoce que, en caso de no comparecer injustificadamente, podrá ordenarse su comparecencia forzosa. Este acto futuro no afecta a la libertad personal del citado en el momento de la citación. Esta tesis, al interrumpir el criterio jurisprudencial anterior, primera diagonal J, 93 diagonal 2013, establece que la citación a la audiencia inicial no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto.
ya que se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. La nueva jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria a partir de una fecha específica, marcando un cambio en la interpretación de la ley y los procedimientos relacionados con la citación del sistema de justicia penal acusatorio oral. La jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 décima fue sustituida por la jurisprudencia primera diagonal J 78 2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos para esta sustitución se basan en una nueva reflexión sobre la interpretación de las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, así como en la lectura sistemática del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de la jurisprudencia sustituida en la primera diagonal J 93 diagonal 2013, se interpretó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad ambulatoria. Se argumentaba que esta situación colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, afectando su libertad personal de manera directa. Sin embargo, la nueva reflexión que llevó a la emisión de la jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 78 2018 consideró que la citación a la audiencia inicial no constituye un acto que afecte directamente a la libertad personal del investigado. Se argumenta que la regulación de la citación de las legislaciones locales es similar a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la audiencia inicial, se destaca que la citación a la audiencia inicial es una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público para que el investigado esté presente en una audiencia en la que se formalizará la investigación en su contra. La jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 2018 concluye que, a diferencia de la interpretación anterior, la citación a la audiencia inicial no afecta la libertad personal del investigado de manera directa y, por lo tanto, contra el auto que ordena esta citación es improcedente el juicio de amparo indirecto. Este cambio de criterio se basa en una revisión más detallada y una nueva interpretación de las disposiciones legales aplicables. En el caso número 3, la tesis P, diagonal J 141, diagonal 2000, establece que la aplicación de la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados del circuito no viola la garantía de interactividad de la ley. La tesis surge como resultado de una contradicción de tesis entre el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito. La jurisprudencia, según la tesis, no constituye una norma jurídica nueva comparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. En cambio, la jurisprudencia se presenta como la interpretación que los tribunales hacen de la ley, integrando a la norma los alcances que, sin estar claramente contemplados, se producen en situaciones específicas. Esta confirmación o integración judicial no crea una norma jurídica general, sino que en casos excepcionales puede generar normas jurídicas individualizadas. La tesis sostiene que al aplicarse la jurisprudencia no viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Esto se debe a que la jurisprudencia no es una norma jurídica nueva con efecto retroactivo, sino una interpretación de la ley que llena lagunas y aclara situaciones jurídicas, basándose en el espíritu de otras disposiciones legales y los principios generales de derecho. En este contexto, la tesis P, diagonal J, 145, diagonal 2000, establece la compatibilidad de la aplicación de la jurisprudencia con el principio de irretroactividad, proporcionando una interpretación jurídica sobre la naturaleza y alcance de la jurisprudencia en el sistema legal mexicano. En el caso número 3, la jurisprudencia P, diagonal J, 145, diagonal 2000, establece que su aplicación es obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados del circuito. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indico en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, la jurisprudencia
primera diagonal J 102 diagonal 2011 en la época novena. Publicación tomo 34, septiembre del 2011. En el caso número 2, jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 2018 décima en la época décima. Publicación libro 61, diciembre del 2018, tomo 1. En el caso número 3, la jurisprudencia P diagonal J 145 diagonal 2000, época novena. Publicación tomo 13, diciembre del 2000. La jurisprudencia como manifestación del Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación coherente de derecho. A través de la consolidación de principios y criterios jurídicos, contribuye a la estabilidad y certeza del sistema legal. En el caso analizado, los métodos de integración como la reiteración y la sustitución de criterios han sido empleados para forjar jurisprudencias que, si bien no constituyen normas jurídicas generales, sí ofrecen guías interpretativas cruciales. La importancia de la jurisprudencia radica en su capacidad para llenar lagunas normativas y proporcionar coherencia en la toma de decisiones judiciales, al interpretar la ley y aplicarlas a situaciones específicas. Los tribunales superiores no solo cumplen con su función de administrar justicia, sino que también establecen referencias jurídicas que influyen en casos futuros. La jurisprudencia, al no ser una norma general, evita la violación del principio de irretroactividad, permitiendo su aplicación progresiva. En este contexto, la jurisprudencia se erige como una herramienta dinámica que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad y del sistema legal, al ser de la aplicación obligatoria para ciertas autoridades, como lo establece el caso número 3. Se promueve la coherencia y la uniformidad en la interpretación del derecho, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. En conclusión, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que también la enriquece y adapta a las circunstancias actuales. Su utilidad radica en la estabilidad que aporta el sistema legal, la coherencia de las decisiones judiciales y la salvaguarda de principios fundamentales. Al ser esta una herramienta de aplicación obligatoria para ciertas instancias judiciales, se convierte así en un pilar fundamental para la administración de justicia en el Estado de Derecho. Es cuanto, muchas gracias.